Hoy les voy a estar enseñando cómo hacer los pasteles de arroz hechos al estilo puertorriqueño. Los pasteles de arroz son una rica combinación de carne y arroz que son envueltos y cocinados en una hoja de plátano. Pero primero vamos a empezar con los ingredientes que vamos a necesitar. Para esta receta usamos 2 tazas de arroz grano mediano. También necesitamos media cucharadita de sal, 1,5 cucharadita de sazón o un paquete, 2 cucharadas de aceite de achote que se usará para el arroz y la carne. El achote le da a la receta un bonito color dorado y un sabor ahumado que es único y bien delicioso. También agregamos aceituna y trozos de pimientos morrones. Ahora, uno de los sabores básicos es el sofrito puertorriqueño, que se usará para hacer el arroz y la carne. Esto le da ese sabor puertorriqueño que es único. Para el relleno de carne necesitamos 1,5 libras de carne de cerdo. Aquí estoy usando cerdo de la parte trasera, pero la parte delantera también funciona de maravilla. Puedes usar cualquier corte de cerdo. Cuanta más grasa tenga la carne, más tiernecita va a ser. También necesitamos 1,5 cucharadita o un sobre de sazón, 1,5 cucharadita de sal, 1 cucharadita de adobo y media cucharadita de orégano molido. También tenemos 1,5 cucharada de achote, 1,5 taza de agua y 1 cucharada de salsa de tomate y 1 cucharada de sofrito. Lo primero que debemos hacer es cortar la carne. Antes de cortarla, asegúrate de tener un cuchillo afilado. Mi cuchillo estaba un poco boto, como decimos, así que por favor, use un buen cuchillo. Lo primero que yo hago es cortar el cerdo en filete. Luego me gusta cortarlo en tiras de aproximadamente media pulgada de grosor. Luego cortamos estas tiritas en cubos de aproximadamente media pulgada. Siempre recomiendo cortar la carne en trozos más pequeños. Cortar la carne más pequeña es bueno porque creo que puedes agregar más carne al pastel, pero nunca cortes la carne más grande porque después sobresale del arroz. Además, cuanto más pequeña sea la carne, más rápido se cocinará y más rápido se ablandará. Para el relleno que uso aquí, uso cerdo porque es mi relleno favorito, pero puedes utilizar básicamente cualquier relleno que guste, pero los más populares tienden a ser el cerdo y el pollo guisado desmenuzado. Y aunque no es común, también puedes usar mariscos como relleno. Una buena opción es añadir bacalao o un bacalaíto guisado o incluso camarones, pero lo bueno de esta receta es que puedes personalizarla a tu gusto. Por ejemplo, puedes hacer estos pasteles vegetarianos o hasta veganos, simplemente cambiándole el relleno por uno vegetal. Ahora, en un caldero o sartén mediano agregamos 1,5 cucharada de aceite de achote a fuego alto. Luego agregamos 1 cucharada de sofrito. Ten cuidado si eliges usar una olla esmalteada en cerámica porque el achote puede mancharla. Luego agregamos la salsa de tomate y mezclamos. Esta mezcla aquí va a hacer que tu cocina huela delicioso. Luego agregamos 1,5 cucharadita de sazón, la sal, el orégano y el adobo. Luego salteamos durante 2 minutos y nos aseguramos de revolver para que no se queme. Luego necesitamos sellar la carne de cerdo. Añádela a tu caldero y mézclala con el sofrito. Dora la carne durante 5 minutos y revuelve constantemente para evitar que se queme. Ahora bien, el sofrito es un ingrediente importante en esta receta. Si no sabes lo que es, el sofrito es una mezcla de vegetales aromáticos como el ajo, la cebolla, los pimientos, el cilantro, el recao o culantro, como le llames. Puedes comprar el sofrito en cualquier supermercado de cadena grande o en tiendas latinas. Si no encuentras ninguno, puedes preparar el tuyo. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de mi receta de sofrito y la receta de mi sustituto de sofrito por si quieres preparar la tuya. Luego añadimos el agua y mezclamos todo y nos aseguramos de raspar el fondo del caldero para soltar esos pedacitos pegados en el fondo que le darán sabor al caldo. Bajamos el fuego a medio, tapamos y cocinamos la carne de cerdo durante 40 minutos. Una vez que hayan pasado los 40 minutos, la carne va a estar súper tierna y fácil de desmenuzar. Mientras la carne se cocina en esos 40 minutos es que preparamos el resto de la receta. Ahora, para preparar el arroz necesitamos una olla mediana o un caldero como el que estoy usando aquí. Pon el fuego a medio alto y agrega 2 cucharadas de aceite de achote. Luego agrega las 2 cucharadas de sofrito. Esto necesitamos sofreírlo, como decimos en Puerto Rico, durante 1 minuto asegurándonos de revolver para evitar que se queme. Luego agregamos el arroz. Ahora, aquí es donde mi receta es muy diferente al resto de las que vas a ver en línea. Esto se debe que la mayoría de las recetas, los pasteles de arroz le agregan agua o un poco de caldo de la carne cocida para cocinar el arroz. Pero yo siempre recuerdo
recordaba que mi abuelita lo hacía, pero ella nunca le agregó ningún tipo de líquido al arroz. Incluso yo le pregunté a mi titi a ver si yo recordaba mal, pero no, así es como solía hacerlo ella. Recuerdo que al igual que yo estoy haciendo aquí, ella agregaba el sazón, la sal y cocinaba el arroz. El truco está en que tienes que cocinar el arroz durante 15 minutos, pero tienes que hacerlo mientras lo revuelves. El arroz se va a cocinar, pero no del todo, ya que el aceite va a actuar como una barrera que va a dificultar que el grano absorba mucho líquido. Esto es muy útil al cocinar, ya que el arroz no va a absorber demasiada agua al hervir. Ahora que hemos preparado la base para nuestros pasteles, necesitamos preparar las hojas de plátano. Primero es amartiguarlas. Puedes hacer esto en una estufa de gas o eléctrica o en un fogón. Verás cómo el calor hace que la hoja cambie de opaca a brillante. Así sabrás cómo moverlas para que no se quemen, porque el color le cambia, se ven como si estuviesen húmedas. Luego se tiene que limpiar las hojas para eliminar cualquier suciedad. Puedes hacerlo con un papel toalla que esté húmedo o una toalla de cocina que esté limpia. Normalmente las hojas de plátano se consiguen en el supermercado grande, depende de dónde vivas, ¿verdad? Si no, las puedes encontrar en tiendas latinas o en línea. También vas a necesitar el papel para pasteles, que de igual forma se encuentran en tiendas en línea o en muchas tiendas latinas. También necesitarás hilo de cocina. Abajo en la caja de descripción dejaré los enlaces a todos estos productos abajo por si no encuentras ninguno cerca de ti. Luego, corta las hojas aproximadamente del tamaño de cada hoja de papel. Luego, coloca una hoja de plátano en cada papel. Algunas personas se preguntan si pueden usar otro tipo de papel para hacer pasteles como el papel encerado o el papel para hornear, pero lamentablemente no. Este tipo de papel no está diseñado para estar sumergido en agua como el papel para pasteles. Luego hay que preparar el hilo. Normalmente lo corto a 36 pulgadas, lo que equivale a medir 3 veces el papel de pastel. Necesitarás cortar 6 pedazos, ya que esta receta rinde para media docena de pasteles. Ahora necesitamos preparar primero el área donde vamos a trabajar. Necesitamos cubrir cualquier superficie en la que hagas los pasteles. Lo que me gusta hacer es tomar papel periódico viejo y ponerlo encima de mi mesa. Luego también tomo cualquier bolsa de papel que tenga, la abro y las coloco sobre el papel de periódico. Esto nos va a ayudar a evitar que nuestras superficies se manchen con el achiote. También hace que la limpieza sea súper rápida. Todo lo que tienes que hacer es botar los papeles y el área estará más limpia. Luego solo tenemos que poner en la mesa todo lo que necesitamos. Para cada pastel necesitarás agregar aproximadamente media taza de arroz y un cuarto de taza de tu relleno. Primero quieres agregar aproximadamente un cuarto de cucharita de aceite de achiote a la hoja de plátano y extenderlo alrededor del centro. Luego agregamos la media taza de arroz. También puedes usar una cuchara. Necesitarás agregar 3 cucharadas grandes. Luego esparce el arroz un poco hasta que el arroz esté plano. Luego agregamos un cuarto de taza de nuestro relleno. Luego van las aceitunas, que yo siempre las corto a mitad para poder colocar una arriba y otro cantito abajo. También puse un trozo de pimiento morrón encima. Ahora viene la parte difícil para mucha gente, que es el cierre del pastel. Lo que yo hago es doblar el papel para que llegue aproximadamente a 2/3. Luego echo el arroz hacia atrás un poco, pasando mi mano sobre el papel para que todo quede compacto. Luego doblo hacia adelante 2 veces. Luego doblo una de las esquinitas del lado donde tenemos la línea del papel. Golpeo el pastel suavemente sobre la mesa para que el arroz pueda bajar. Luego doblo la otra mitad. Lo que me gusta hacer es que los dobles casi se toquen. Luego volteamos el pastel para amarrarlo. Hay muchas maneras diferentes de hacer esto, pero la forma que me gusta hacerlo es coger el hilo y hacer como si fuera un lazo en un extremo. Lo coloco debajo del pastel y paso el hilo suelto por ese lazo. Me gusta hacer esto en la parte más larga del pastel. Luego solo tenemos que amarrar el resto del hilo alrededor del pastel. Puedes bajarle la velocidad al video un poco si esto te va a ayudar a ver mejor cómo se hace. Luego solo tenemos que repetir el proceso 5 veces más. Esto es una gran receta para duplicar y hacer más, porque los pasteles son una excelente manera de preparar una rica comida con anticipación. Haces todo este proceso una vez y puedes congelar tus pasteles hasta por 6 meses. Estos pasteles son muy populares durante las navidades en Puerto Rico, pero se consumen en todo el año. Hay una versión bien popular que son los mini pastelitos de arroz, que creo, no estoy segura, pero creo que los mini pastelitos son la versión original del pastel de arroz. Una pregunta que me han hecho antes es que si se puede usar arroz cocido sobrante que tenga en la nevera.
y aunque técnicamente sí se puede, yo no lo recomiendo. Esto se debe a que tendrá una textura diferente. Lo mismo sucede con los pasteles, que el arroz se cocina con un poco de caldo. Ese tipo de pasteles, el arroz tiende a ser un poquito más pegajoso, aunque igualmente rico, pero en la forma que yo lo hago se obtiene un arroz de grano muy suelto. Otra nota sobre el arroz es que puedes usar cualquier base de arroz para hacer esto, como por ejemplo puedes usar los mismos ingredientes que usarías para hacer un arroz con gandules o un arroz con habichuelas. Luego necesitamos una olla grande con agua a fuego alto. Aquí estoy usando un caldero mediano, pero fue porque solo quería hacer 2 pastelitos. Necesitará al menos 10 tazas de agua y 2 cucharadas de sal. Luego tapa y cocina durante 1 hora, pero asegúrate de vigilar la olla porque generalmente a la mitad del tiempo de cocción se necesitará añadir más agua. Los pasteles deben estar siempre cubiertos de agua mientras se cocinan. Luego, antes de servir, asegúrate de escurrir bien cada pastel, si no tendrás un montón de agua en el plato donde sirva. Los pasteles se pueden servir en el papel donde los cocinaste, o se pueden quitar el papel solamente cortando el hilo, abriendo el papel y dejando que el pastel se deslice lentamente sobre tu plato. Entonces verás lo delicioso que son los pasteles de arroz. Algunas personas piensan que comerse un pastel de arroz es lo mismo que comerse un arroz con carne, pero déjame decirte que no es así. Los pasteles tienen un sabor bien distintivo gracias a la hoja de plátano. Además, la textura es completamente diferente. Los pasteles son una receta que se suelen hacer con familiares y amigos. Es una tradición puertorriqueña. Es una labor de amor que vale la pena el esfuerzo. Y aquí está mi bebé haciendo la prueba y dando el visto bueno que esos pasteles quedaron ricos. Eso porque a mí me gusta pasteles, pero ese estaba bien bueno. El link de la receta completa estará en la descripción. Buen provecho, hasta la próxima.